no se esté grabando, ¿no? Ahora sí está grabando, es que lo había puesto en pausa. Como me metí Ah, como ya. para probar la llamada, lo puse en pausa para no grabar minutos, Sí, pero pues, sí, se puso grabación automática. para ponernos serios. No. En la cara. Ya, Ya, yo perfecto, me quedé. démosle. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, ahora para los chicos que están ahí, a ver, ¿cómo están? ¿Hay feedback de los estudiantes? Sí, sí, ahí, con una cuestión. Bueno, perfecto, Qué bueno. perfecto. Entonces voy a ver, compartir pantalla. Esto, chare. Voy a poner mi ventanita participante y el chat y esto en pantalla completa. Ya, ¿cómo lo ven? ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Ya, qué bueno. ¿Y el tamaño? ¿Lo puedo agrandar un poco más? No sé, o sea, por mí está bien, pero no sé qué onda la toma. Yo encuentro que si lo agrandáis un poquito más, está bien. Ya. Ahí, por ejemplo. Ahí está bien, a mi parecer. Perfecto. Ya, pues, entonces partamos. Esta auxiliar va a tener tres partes. En primer lugar, una introducción a PyTorch, en donde como que vamos a revisar cuáles son las gracias del framework y un poco cómo usarlo. Después, la segunda parte, vamos a ver como un ejemplo de cómo usar PyTorch por una arquitectura real. Va a ser una regresión logística con un bag of words. Y la parte 3, vamos a ver otro ejemplo, que va a ser una red feed forward con una primera capa de embedding. Esto lo vamos a hacer para clasificar documentos de un dataset que armaron en el DCC en base a los cabildos que se formaron en el 2017 con esto de la nueva constitución. Entonces vamos a clasificar los distintos argumentos que hubieron en esos cabildos en categorías como de argumentos. Ya, entonces ahora, para la primera parte, ¿qué es PyTorch? PyTorch es un framework para hacer deep learning. Tiene como distintas funcionalidades y utilidades que nos facilitan la vida cuando estamos tratando de hacer deep learning. Dentro de las características está que permite manejar tensores. Más adelante, ahora al tiro, vamos a ver qué es exactamente un tensor. También permite utilizar la GPU. Yo no sé si habrán escuchado, pero gran parte del deep learning es que se puede trabajar en la GPU con las tarjetas gráficas, ¿cierto? Entonces, PyTorch facilita la utilización de las GPUs. Luego también viene con varias utilidades de como más alto nivel, que permite como generar arquitecturas de redes neuronales fácilmente, como conectando distintos tipos de capas para que uno no las tenga que programar manualmente. Y además viene con cosas como funciones de activación típicas o funciones de pérdida y ese tipo de cosas. Y de ahí, finalmente, que yo creo que es como una de las grandes gracias de PyTorch, es que tiene un motor de diferenciación automática. Nosotros vimos en la clase sobre Deep Learning que la metodología que usamos nosotros para calcular, para hacer descenso de gradiente, perdón, es calcular la derivada, usando la regla de la cadena, con respecto a una función de pérdida para cada uno de los parámetros de la red, y luego se desciende siguiendo la dirección del gradiente. Entonces, hacer las derivadas era un proceso tedioso, hacerlo a mano, y PyTorch tiene una funcionalidad que permite realizar esas derivadas y bajar por el gradiente de forma automática. Entonces ahora vamos en primer lugar, ¿qué es un tensor? Volvamos a qué es un tensor. Y aquí la idea de un tensor es la generalización del concepto de matriz. Nosotros vimos como en clases, ¿cierto? O cuando éramos más chicos, nos introdujeron al concepto de número, ¿cierto? Un puro elemento. Después, cuando seguimos creciendo, vimos el concepto de un vector, que era como un arreglo de elementos, tenía un puro índice. Y después, cuando llegamos al álgebra lineal, nos hablaron de matrices, que era un conjunto de números que estaban organizados en esta estructura de que es bidimensional, ¿cierto? Tiene filas y columnas. La podemos dibujar como en una hoja. Ahora, un tensor lo que hace es generalizar ese concepto y nos permite hablar de estructuras de datos de más dimensiones. Es decir, por ejemplo, podríamos tener cubos, que es como una lista de matrices, imaginemos como matrices estaqueadas que forman un cubo. Entonces, como notación de tensor,
decimos que un número solo es un tensor de 0 dimensiones, un vector vendría a ser un tensor de una dimensión, una matriz de 2 dimensiones, y así sucesivamente. Entonces con esto podemos también tener tensores de 4 dimensiones, 5 dimensiones, etc. Y también, digamos, tenemos distintas operaciones que podemos realizar sobre los tensores. Entonces nosotros vimos que existía una operación que era la multiplicación de matrices, que tenía, digamos, se realizaba de una forma bien particular, que era filas por columnas y realizar una suma. Bueno, también existen operaciones sobre tensores que generalizan todos esos conceptos. Ahora, ¿cómo imaginarnos? Porque, o sea, imaginarse tensores de más de 3 dimensiones, yo me puedo imaginar un cubo en mi cabeza, pero, pucha, llevo como 2 años tratando y en verdad todavía no soy capaz de imaginarme un tensor de 4 dimensiones. Como que podemos ver la sombra de eso, ¿Ah? pero eso, más que ver la sombra de un cubo de 4 dimensiones, no se puede. Pero bueno. Claro. Entonces, claro. Entonces yo lo que hago con mi mente limitada, mi imaginación limitada, los tensores de 4 dimensiones, me los imagino como listas de tensores de 3 dimensiones. Entonces, como pueden ver aquí, como se puede ver aquí en el dibujito, una lista de tensores de 3 dimensiones, de cubos, es un tensor de 4 dimensiones. Y así sucesivamente, una matriz de tensores de 3 dimensiones es un tensor de 5 dimensiones. En parte de la misma forma como un tensor de 3 dimensiones, un cubo, se puede imaginar como una lista de matrices, ¿cierto? Está aquí. Entonces, eso en verdad es un tensor, no mucho más. Ahora existen, evidentemente, muchas operaciones sobre tensores y cálculo tensorial y todas esas cosas. La verdad es que en la práctica toda esa teoría no se utiliza tanto y las operaciones básicas sobre tensores son súper intuitivas. Entonces, ahora veamos por qué es necesario realizar esta generalización. ¿Por qué es necesario pasar de matriz a tensores de más dimensiones? Y la respuesta es porque en Deep Learning muchas veces es muy común tener que trabajar con datos de alta dimensionalidad. Entonces, para explicar esto, voy a motivarlo con un ejemplo. Nosotros vimos, bueno, ya hemos visto en todo el ramo, que en Deep Learning, perdón, en procesamiento de lenguaje natural, hemos trabajado con documentos, ¿cierto? Y los documentos son listas de palabras o de tokens. Y vimos en la clase de embeddings que los tokens mismos podían ser representados como vectores, ¿cierto? Entonces, si nos imaginamos un documento como una lista de tokens, representados cada uno con embeddings, ahí ya tenemos una matriz, una lista de vectores de embeddings. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si queremos trabajar con varios documentos a la vez? ¿Cierto? Entonces ahí ya tendríamos un cubo, un tensor de 3 dimensiones, en donde cada documento es una matriz, y como estamos trabajando con varios documentos a la vez, los tenemos estructurados en un tensor de 3 dimensiones, un cubo. Ahora, también es posible, otro ejemplo más, digamos, en donde es como una motivación para entender por qué 4 dimensiones también podría ser útil, si se imaginan una imagen que son 3 capas de RGB, cada una es una matriz de números de los distintos colores. Entonces eso ya es un tensor de 3 dimensiones. Ahora un video, como una secuencia de imágenes de 3 dimensiones, sería un tensor de 4 dimensiones. Entonces ahí se puede ver cómo trabajando con estos datos es muchas veces necesario generalizar el concepto de matriz. Ahora, otra razón por la que aparece esta necesidad de generalizar es que en Deep Learning se trabajan los datos en general en conjuntos, en lo que se le llama mini batch, o batch a veces también. Mini batch es más preciso, sí. ¿Qué significa esto? Que cuando uno pasa datos por la red y quiere calcular la función de pérdida de los datos, no lo hace de a uno, sino que lo hace de pequeños conjuntos de ejemplos. Entonces, si estábamos trabajando con documentos, y los documentos eran de 2 dimensiones, porque era una lista de vectores de embeddings, la tercera dimensión aparece porque las estamos trabajando en pequeños conjuntos. Ahora, la importancia del mini batch es que cuando vimos en la clase de Deep Learning, el profe les comentó la forma general de entrenar las redes, ¿cierto? Que era pasarle un ejemplo, que realizar una predicción inicial, que era mala, calcular una función de pérdida con respecto a este ejemplo, y luego calcular el gradiente de cada uno de los parámetros y descender. Entonces, cuando se actualizaban los parámetros, se repetía el proceso, ¿cierto? Y ojalá los parámetros iban a llegar
a valores que eran buenos y que permitían hacer buenas predicciones. El problema de esto es que si le pasamos de un puro ejemplo, la función de pérdida va a ser muy específica para ese solo ejemplo, y eso perfectamente puede no ser representativo de la función de pérdida con respecto al total de los ejemplos. Entonces, si descendemos en el gradiente usando la pérdida de un puro ejemplo, es perfectamente posible que el descenso, cuando veamos el siguiente ejemplo, sea como en otra dirección o de otra magnitud. Entonces los parámetros empiezan como a moverse demasiado. Esto hace que no sea estable. Así ese como el concepto. El algoritmo no es estable cuando le pasamos de a un puro ejemplo. En cambio, cuando le pasamos de varios, pongámosle 30 ejemplos, eso ya es, como esos ejemplos son más representativos del total de los ejemplos, porque son varios. Entonces, usando un mini batch de ejemplo, la actualización de los parámetros se acerca un poco más a lo que uno esperaría. Entonces los parámetros no oscilan tanto por cada uno de los mini batch que les vamos pasando. Entonces esa es la razón por la que es interesante, vuelve el algoritmo más robusto. Ahora aquí también les dejé un par de links. Sí, perdón, con respecto al tamaño de los mini batch, es una cuestión como que se aprende con el tiempo, y hay gente que prueba distintos tamaños y que recomienda, no, pueden usar, no sé, 8, 32, he visto algunas aplicaciones que usan como 1000, por ejemplo, así que en verdad es un número que varía caleta y que se tiene que probar. Ahí también le dejé un par de links en donde pueden leer un poco más de esto. La justificación teórica, de nuevo, no es tan importante, importante que tenga una idea, por supuesto, pero al final en la práctica uno llega y prueba, y en base a la experiencia prueba números más o menos relevantes. Entonces ahora vamos a ejemplos. Ejemplos. En primer lugar, vamos a importar Torch. Ahí tienen el comando para instalar PyTorch en sus máquinas. La API de PyTorch es muy similar a la de NumPy. Entonces, de la misma forma que en NumPy podíamos crear arreglos de NumPy en base a listas de Python, aquí se puede hacer lo mismo. Entonces, tenemos aquí una lista de Python, una lista de listas como una matriz, se crea un tensor y ahí lo pueden ver, es así de simple. Ahora, los tensores también tienen dimensiones. Entonces, como esto es una matriz de 2×3, es un tensor de 2 dimensiones, donde la primera dimensión tiene tamaño 2 y la segunda dimensión tiene tamaño 3. Esta funcióncita es la que retorna la cantidad de dimensiones que tiene el tensor. Ahora, de la misma forma que en NumPy también se pueden crear tensores vacíos. Esta operación es súper rápida, simplemente para generar una estructura con cualquier valor que haya en la memoria en ese momento. Se pueden generar, por ejemplo, los voy corriendo, se pueden generar puros unos o puros ceros. Ahora les voy a también comentar cómo se interpreta esto, porque este es un tensor de puros unos de 3 dimensiones, donde las dimensiones son de tamaño 2, 3 y 4. Si se fijan acá, se abre un primer paréntesis que tiene dentro dos matrices, esta primera matriz y esta segunda matriz. Entonces aquí es donde entra esto de la interpretación de listas de tensores de menos dimensiones. Un tensor de 3 dimensiones se puede interpretar como una lista de 2 elementos, donde cada uno de esos elementos son tensores de 3×4. Lo mismo voy a ver aquí el ejemplo de 4 dimensiones, queda harto más feo, ¿sí? Porque si se fijan, aquí son dos listas, perdón, es una lista con 2 elementos, donde cada elemento son tensores de 3×4×5, y lo mismo que vimos antes, un tensor de 3×4×5, es una lista, de nuevo, de 3 tensores, cada uno de 4×5. Entonces, visualizarlo se empieza a volver complicado, pero esa es como la idea principal. Voy a volver al ejemplo simple. ¿A todo esto alguna pregunta sobre esto? Sí, o sea, yo iba a preguntar ahora, como, ¿Vale? es como recurrente esto, ¿no? Como ¿Cómo te que, refieres? como al principio pusiste como, ya, el tensor de 3 dimensiones, que es de 2, 3, 4, tengo dos listas, o sea, tengo una lista con 2 elementos, que dentro de los 2 elementos tengo como otro tensor de 3,4, por decirlo así. Sí, exacto. Entonces, como así podríamos imaginarlo más o menos. Sí, efectivamente. Como que te Ya, puedes ir metiendo, y es más, de hecho, es bien choro eso, porque también te lo puedes imaginar, digamos, esto, como te digo, es solamente cómo te lo imaginas en tu cabeza, porque al final al computador le da absolutamente lo mismo todo esto. Un sí, pues tensor de obvio. 2,3, 4,5
te lo puedes imaginar como una matriz de 2,3, donde cada uno de los elementos son matrices de 4,5. También, ya, ¿Me cachai, perfecto. no? Sí, Entonces todas esas cosas son formas como de nuestra, no sé, adaptar nuestra cabeza finita y limitada a estas cuestiones que no tienen representación geométrica. sí, Así que ya, eso, cool. sí, la interpretación cool. recursiva es una de las Tanta. tantas que puedes tener. Entonces ahora vamos, PyTorch también tiene permite generar tensores a partir de distribuciones de probabilidad. Esto es interesante porque muchas veces uno quiere inicializar los parámetros de una red con valores aleatorios. Eso, a pesar de que es como una aproximación media naive, resulta bien. Así que tiene múltiples formas de generar números aleatorios. Tenemos distribuciones uniformes, por ejemplo, y tenemos también números sacados de una distribución normal. Noten aquí la n, esa n significa normal, de rand normal. Y aquí vamos a ver una operación o como una convención que se usa en PyTorch, que es que cuando los nombres de los métodos están apendeados, terminan en un guión bajo, eso significa que la operación es in place. Entonces, esto retorna un tensor de 3,2 de vacío, y después, in place, es decir, usando el mismo tensor, como la misma la misma porción de memoria, perdón, se cambian los números en ese lugar. En cambio, Torch, esta función retorna un nuevo tensor. Ahora vamos con operaciones matemáticas, igual aquí muy similar a NumPy. Aquí le sumamos un escalar intuitivo, también se pueden sumar tensores punto a punto, estos son dos tensores del mismo largo, perdón, de las mismas dimensiones. Aquí también se puede hacer esto, volvemos a la suma in place, por ejemplo, en donde tenemos un tensor de 2,3 y al mismo tensor, en la misma dirección de memoria, le agregamos uno a cada uno de los números. Entonces eso, la API es gigante, la pueden ver acá, esta es la documentación de PyTorch. Como ustedes pueden ver, esta barrita de scrolling es infinita, así que aquí están todas las operaciones que se pueden realizar sobre tensores, y aquí hay que buscarnos. Ah, sí, ahora vamos a ver esto de cambiar las dimensiones. Pongámosle que nosotros tenemos un tensor que es un vector, es de una pura dimensión, que tiene, no sé, 16, para este ejemplo concreto, tiene 16 elementos. Es decir, es una dimensión de tamaño 16. En PyTorch existe esta función que se llama view, que permite cambiar la forma en la que se estructuran los datos. Entonces, si tenemos este tensor de 16, lo podríamos reorganizar como una matriz de 2×8, por ejemplo. Y aquí le ponemos la última dimensión es 8 y usamos este numerito, el -1, que le dice a PyTorch, tú calcula las otras dimensiones para que calcen. Entonces, como 8, el único número que podría ir acá es 2, entonces PyTorch lo calcula automáticamente. Y tenemos que, al cambiar las dimensiones del tensor, nos entrega uno de 2×8. Ahora, se puede volver, siempre se puede aplanar un tensor usando flatten, volvemos a 16. También se pueden insertar dimensiones arbitrarias en algunos lugares, porque hay veces que es útil cuando uno, no sé, en vez de tener un vector de 4 elementos, hay veces que es útil tener una matriz de 1×4, por ejemplo, porque las operaciones, o no sé, la multiplicación de matrices funciona así, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, para eso existe la función unsqueeze, que le pone una dimensión de tamaño 1 como en esa posición entre las dimensiones. Entonces, TorchView menos 1,4 entrega un tensor de 4,4 y unsqueeze le pone una dimensión en la primera posición, ¿cierto? Entonces por eso nos queda de 4,1,4. Y de nuevo, squeeze es la operación inversa de unsqueeze y saca todas las dimensiones de tamaño 1. Y así volvemos al tensor de 4,4. Ya, entonces ahora pasando a lo que yo les hablaba de la GPU. Una de las gracias de PyTorch es que nos permite usar la GPU de forma transparente. La GPU la queremos usar en Deep Learning porque las GPU están especialmente estructuradas para realizar operaciones de matrices súper rápido. ¿Por qué? Porque los píxeles, lo que yo les decía, una imagen es una matriz
¿cierto? De varios píxeles con numeritos, que son los colores básicamente. Entonces las GPU evidentemente están hechas para mover cosas en la pantalla, pues, para transformar esas matrices, para dar las vueltas, para sumarlas, multiplicarlas, etcétera, etcétera. Entonces, em, considerando que la GPU, por razones en verdad, por otras razones, que era para poder jugar cosas y que los juegos sean rápidos y bonitos, empezaron a ser cada vez más poderosas y los científicos se dieron cuenta que la podían utilizar también para realizar estas operaciones entre matrices y hacer deep learning. Que si bien son como que el deep learning, la teoría no es tanto, sino que es como son puras multiplicaciones de matrices al final, o tensores, llamémosle tensores, solamente que son caleta, porque se manejan caleta de parámetros, caleta de multiplicaciones de tensores, y las GPU son súper buenas para eso. Así como paréntesis igual sobre eso, Dale. las GPU, la principal diferencia entre una GPU y una CPU es que la GPU tiene, no sé, 4000 procesadores que pueden hacer operaciones muy chiquititas, pero muy eficientemente, y en cambio el procesador tiene 4 procesadores que pueden hacer esas 4 operaciones simultáneamente, pero mucho más poderosas. Entonces, por eso las GPU son más fuertes para este tipo de cosas, porque esos 4000 procesadores se pueden propagar en una matriz. Entonces, eso Claro. es como la ventaja que tienen las GPU. Claro. Entonces, es posible, por ejemplo, en la GPU hacer una operación entre matrices en un puro ciclo de reloj. Cada procesador se ocupa de cada una de las partes, de cada uno como de los elementos de la matriz. Si los queremos sumar, entonces así como ¡paf! Y ¡paf! Se Sí, hacen sí. todas a la vez. Entonces eso puede, aquí le puse un dato, en algún lugar leí que se podía acelerar el cómputo de operaciones entre matrices hasta en 100 veces en algunos casos. Es decir, si me toma, no sé, un minuto, hacerlo en onda, o 2 minutos, hacerlo en un segundo, una cuestión así ridícula. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos usar la GPU en Colab, o bueno, si ustedes tienen GPU en sus casas. Este comando, que se llama NVIDIA SMI, es el que permite ver los recursos que tenemos. El runtime lo tengo en CPU. Mira, interesante. Entonces, me sale mejor para el ejemplo, porque si ustedes solamente iniciaron un Google Colab, tienen que venir acá a Runtime Change, Runtime Type, y aquí agregar GPU. Y esto le están pidiendo Google, va a ser magnánimo, les va a decir, ya, toma aquí, hijo mío, toma una GPU. Ahí está conectada, y ahora volvemos a tirar el comando. Y nos dice cuáles son los recursos de los que disponemos. Tenemos una GPU de tipo Tesla T4 que tiene 15 GB de RAM, que está siendo desperdiciada por este tutorial. Entonces ahora vamos a ver cómo Torch nos permite acceder a la GPU. Aquí para esto se usa torch.cuda y aquí podemos ver si existe la GPU o no. Se reinició el runtime, así que hay que venir acá arriba. Así eso, un tema también es que las GPUs tienen que ser NVIDIA porque todo esto está optimizado para usar CUDA, que es el lenguaje de programación que usa NVIDIA. Si tienen una tarjeta de video AMD, esto probablemente no les funcione. Pero para eso San Google nos presta su super NVIDIA. Sí, eso, son solo con NVIDIA. Entonces aquí podemos ver, y esto se puede usar para escribir código que sea independiente de si se usa en CPU o en GPU. Es decir, podemos ver si es que torch.cuda está disponible, no sé, pasamos nuestros tensores a la GPU, si es que no, los dejamos en la CPU. Entonces vamos a ver aquí cómo pasar los tensores de la CPU a la GPU. Cuando uno crea uno, por default, aparece en la CPU. T.device, tensor.device nos dice en dónde está, y dice CPU. Y para moverlo a la GPU, se usa .cuda. CUDA, el nombre, es el lenguaje de programación de las GPUs de NVIDIA. Por eso se llama CUDA. Cuando digo GPU o CUDA es como lo mismo, en verdad. Eso, tenemos el método .cuda que nos mueve los tensores a la GPU, en este caso la GPU 0. Y también se pueden usar otros métodos, por ejemplo, to, el método .to, podemos ponerle .cuda o .cpu para que nos lleve a cada uno de los dispositivos específicos. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Si se fijan, antes decía 0 de RAM, ahora estamos usando 700, no, está bien,
787 megas de RAM, porque movimos algunos tensores y probablemente tuvo que inicializar más cosas. Pero ahora vamos a crear un tremendo tensor. ¿Ah? Este tensor es de, si se fijan, ya lo armé ¿cómo se llama? Estos son como chars o int8, que pesa un puro byte, son 8 bits. Entonces tenemos 1000, 1.000.000, 6.000 millones. Caleta, esos son gigas. A ver, kilo, mega, giga. Sí, entonces deberían ser 6 gigas aproximadamente. ¿Y qué tal? ¿Quién lo hubiera pensado? La matemática calza. Aquí estamos, vemos 6.500 megas que son son pasaditos 6 gigas. Entonces, ahora un chiste. Efectivamente, las GPU son súper caras y tener una GPU grande y poderosa y que te permita hacer deep learning de alto nivel es carísimo también. Pero para aprender, Colab es más que suficiente porque, como pueden ver, tiene una GPU con caleta de RAM, ¿verdad? Y en verdad también para aprender una GPU más pequeña, como si ustedes tienen un notebook gamer que tenga una GPU de, no sé, el último año, los últimos 2 años, aunque sea básica, les va a funcionar perfectamente. Así que eso. Ahora volvamos a lo último que yo les quería hablar, que es la derivación automática que tiene PyTorch. Vamos a ver un ejemplito. Esto, la gracia que tiene es que cuando uno realiza operaciones entre tensores, no sé, pues los suma, le saca logaritmo, hace exponenciación, o operaciones de agregación también, no sé, hacer un promedio entre todos los elementos de un tensor, PyTorch va registrando el grafo de computación, es decir, cada una de las operaciones que se le realizaron a un tensor, y teniendo este grafo y además la derivada de las operaciones de cada una de las operaciones que se realizaron, se puede hacer backpropagation y mandar gradiente hacia atrás y obtener la derivada, usando la regla de la cadena, de cada uno de los tensores que estuvieron involucrados en el cómputo con respecto a un tensor final. Entonces, veamos aquí un ejemplito. Este out va a ser igual al promedio de todos los valores de un tensor, que es un tensor al cuadrado más el logaritmo del mismo tensor. Aquí es importante notar que out es un puro valor, es un número, porque fue una operación de agregación entre el tensor, mientras que x es un tensor en verdad de cualquier dimensión, pero para el ejemplo voy a hacer que sea un vector no. Entonces la derivada, aquí yo realizo la derivada con respecto a cada una de las componentes. Gabriel, ahí las operaciones al cuadrado y logaritmos se están aplicando a nivel elemento, ¿no es cierto? Sí, punto a punto, efectivamente. Sí. ¿Cómo? Eso no me quedó muy claro. ¿Ya? El X es como un valor del tensor. No, x es un tensor. XY es uno de los elementos del tensor. Ya. Entonces sería el X al cuadrado es como el vector por el vector, o el tensor por el tensor. Tensor por el tensor, elemento a elemento. Ok. Es decir, es un tensor, hablemos de vector para este caso particular. Es un vector en el que tiene, pongámosle 5 elementos. El cuadrado de ese vector, según como está definido acá, va a ser el primer elemento al cuadrado, después el segundo elemento al cuadrado, el tercero y así. Y vas a tener un vector de 5 elementos donde cada uno es el cuadrado de los elementos originales. Ya. ¿Sí? Me quedó claro, gracias. Sí. Ya, perfecto. Entonces, para hacer esta regla de la cadena, en primer lugar tenemos que hacer derivar el promedio con respecto a como esta variable intermedia, y después derivar la variable intermedia, donde reemplacé la fórmula, con respecto a cada uno de los componentes. Y esto, por reglas de derivación en múltiples dimensiones, ¿cómo se llama? Se expande aquí y, claro, aparece este nuevo índice, porque cada una de las componentes del tensor intermedio puede puede aportar a la derivada de la componente yésima en el resultado final. Entonces aquí vamos a hacer la derivada de min con respecto a de ij. Si se fijan, el promedio es la suma de todos los elementos dividido en el largo. El largo de un tensor no depende de un elemento en particular, es solamente como una cuestión estructural, entonces eso sale. Entonces después, derivando la suma con respecto a d y j, solamente queda el j décimo, se van todo el resto y el elemento j décimo queda como 1 y por eso esta derivada queda como 1 sobre el largo del vector. Y esto es para todo j. Ahora,
Va, esto está mal. Lo copié. Bueno, aquí hay que ver la siguiente. Esto lo voy a borrar cuando lo subo, perdón. Ahora vamos a derivar la siguiente fórmula. Y si se fijan, la derivada de esto, como es punto a punto, cada ítem de ese vector, perdón, no depende de la componente iésima. Solamente, o sea, si tenemos un vector que tiene j elementos, que está indexado por j, a ver, espérense, aquí me enredé. Sí, eso es. Si tenemos un vector, ¿cierto? Y estamos tratando de derivar con respecto a la componente iésima, como las operaciones eran punto a punto, solamente la componente iésima de ese vector depende de xy. Todo el resto depende de otros x. Entonces, por eso, y para todos los j distintos a y, se van a 0, y solamente cuando j vale y, bueno, nos queda la derivada normal, que es 2x más 1 sobre x. Entonces, si hacemos la suma, que esa es la operación que teníamos aquí originalmente, como todos los que son distintos ahí son 0, esos se van y nos queda simplemente 2 veces x sub y más 1 sobre x. Ahora, la derivada final, para cada uno de los elementos, nos queda así. Esta formulita que le hice un poquito de álgebra para reorganizarla. Entonces, si ahora tenemos un vector x, y le hacemos esta operación, promedio de x cuadrado más logaritmo de x, el gradiente con respecto a eso va a ser, nada, por reemplazar en la fórmula. Eso da este valor. Entonces, ahora, con esa fórmula, venimos aquí y vemos cómo PyTorch lo hace automáticamente. En primer lugar, definimos x como un rango de 1 a 4, inclusive, y hacemos la operación. Torch.min promedio de x cuadrado más el logaritmo de x. Y después hacemos la propagación del gradiente hacia atrás. La operación que veíamos en las clases de Deep Learning, de tomar un valor y ver cuál era la derivada con respecto a ese valor para cada uno de los parámetros. Y así es como, mágicamente, casi como si lo hubiera tomado y copiado y pegado acá, nos da exactamente el mismo número. ¿No? ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo PyTorch? Realizó la derivada parcial con respecto a cada una de las componentes del vector y multiplicó, como que reemplazó en la fórmula el valor de salida, ¿cierto? Perdón, reemplazó en la fórmula cada uno de los elementos que teníamos acá y nos entregó cuál es el gradiente de cada uno de los parámetros de nuestro vector x con respecto a out. Entonces, esto es muy útil en Deep Learning y lo vamos a ver más, vamos a ver en dónde se ocupa en cada uno de los ejemplos. Entonces, eso sería la introducción a PyTorch. Esas son como todas las funcionalidades que tiene. Y ahora en los ejemplos va a quedar más claro como casos de uso reales. Eso, Gabriel, disculpa. dale. Una pregunta, ¿PyTorch lo que hace es utilizar métodos numéricos para sacar las derivadas No, o lo hace de no, forma más analítica? efectivamente analítica. Cada una de las, si te fijas, yo aquí voy a mostrar out. Uy, ahí sí. Si te dice, la función de gradiente es min backwards. Cada una de las funciones de PyTorch, esta, torch.min, por detrás, implementado por detrás, tiene implementada manualmente cuál es la derivada, cómo calcular la derivada de esta función. ¿Cachai, no? Entonces, se Sí, registra brígido. cuál es la función que tienes que utilizar para ir para atrás, para propagar el gradiente hacia atrás, y entonces eso se registra en cada tensor, ¿cachai, no? Entonces, de out, sabes cuál es la función que tienes que usar, que sería min backwards, para propagar el gradiente hacia atrás. Entonces, por ejemplo, Dale. aquí donde en log, a ver, voy a ver este ejemplito. Se va a cortar luego, Gabriel, por si acaso. Queda A menos ver, de un voy a ver minuto. si este último ejemplo, x, perdón, torch.log de x, y vamos a hacer y, perdón. Entonces, si se fijan aquí, dice log backwards. Cada una de las funciones tiene asociada su derivada. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Les recomiendo echar una mirada a la clase de el Computational Graph, que en verdad esa es la abstracción que está representando esto. Que no es derivación